Es una expresión matemática formada por sumas y restas de términos algebraicos. El grado de la función se representa por la mayor potencia de la variable que aparece en el polinomio, lo que quiere decir que la función polinomial de grado 4, el exponente que va a acompañar a la variable x sería el número 4. Como ya sabemos, la función polinomial de grado 4 representa una regla de correspondencia más larga. También se le agrega un término extra. Dicho término se denomina término cuártico. La función polinomial de grado 4 tiene una regla de correspondencia muy parecida a la de la función polinomial de grado 3, solo que se le agrega el término ya mencionado. Por lo cual, la regla de correspondencia de la función polinomial de grado 4 quedaría fx es igual a ax a la cuarta más bx a la cúbica más cx cuadrada más dx más e, donde a, b, c, d y e son números reales. De la función polinomial de grado 4 suelen verse en la gráfica, es decir, que se encuentran en cada cruce que tiene el eje x. Como hemos notado, el número de raíces dependen del grado de la función. En nuestro caso sería de 0 a 4 raíces, porque estamos hablando de una función de grado 4. Para calcular las raíces se utilizan técnicas de factorización o uso de teoremas que más adelante les explicarán mis compañeros. De la función cuártica, o más bien conocida como función polinomial de grado 4, describe una gráfica similar al de una parábola, solo que su crecimiento es más rápido y es un poco más cerrado. Una característica importante de este tipo de gráficas es que son continuas, es decir, que no tienen interrupciones. Si el coeficiente principal es positivo, la gráfica descenderá del lado izquierdo y ascenderá en el derecho. Si es negativo, ascenderá en el lado izquierdo y descenderá en el lado derecho. El máximo y el mínimo de una función son todos los valores más grandes y más pequeños que toma una función, ya sea en un rincón o en todo su dominio. Los extremos absolutos son los valores más pequeños o más grandes de todo el dominio. Una función polinomial de grado 4 es muy simple, pues al ser una función polinomial, su dominio siempre serán todos los números reales entre menos infinito e infinito, y se puede representar mediante 4 formas: mediante intervalos, notación de conjuntos, representación en la recta y mediante una oración que la represente. Su oración siempre serán todos los números reales entre menos infinito e infinito, como había dicho antes. Hola maestros y compañeros, hoy les voy a hablar sobre el tema del contradominio en funciones polinomiales de grado 4. En sí, pues es lo mismo que el dominio, pero en vez de decir que son todos los términos del eje X, ese sí tiene un final o un intervalo. Entonces ¿cómo es más fácil sacarlo? ¿Cómo es más fácil encontrarlo o solucionarlo? En sí, pues la manera más fácil de llegar a esto siempre ha sido graficar, hacer tu tabla y graficar. Tenemos esta función, esta es una función de grado 4, que es x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. Tenemos un término cuadrático, tenemos un término independiente y tenemos un término elevado al cuadrado. En sí, la mayoría de estas que tengan ya dos términos con exponentes siempre va a dar una gráfica más o menos así, en forma de W. Vamos a ocupar 7 números o 7 términos para que nos dé una gráfica similar a lo que estamos buscando. En este caso utilizaremos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. En este caso nada más vamos a sustituir y encontrar los valores del eje Y para ponerlos en la gráfica y que nos dé una gráfica que nos muestre el contradominio de esta. En sí, sustituimos x en la función que nos da a 40, porque menos 3 elevado a la cuarta nos da 81.
y menos 3 elevado al cuadrado y multiplicado por 5 nos da 45. Entonces 81 menos 45 a 36 más 4, 40. Esto nos daría, pues, en todos nos van a dar números positivos, ya que al elevar al cuadrado o a la cuarta o a un número par, siempre nos va a dar positivo el número. Aunque tengamos menos 3, menos 4, menos 20, siempre nos va a dar un número positivo ya que está elevado a un número par. En este caso pues ya tenemos los valores aquí, ya los sacamos y pues solo hay que sustituirlos. Por ejemplo, el menos 3 quedaría con 40, pero no tenemos el espacio gráfico en la gráfica, así que nada más lo posicionaremos aquí. 1, 2, 3 hasta más 40. Luego el menos 2 que está posicionado en el 0 lo posicionaremos aquí, y el menos 1 también en el 0. El 0 queda en el 4, ya que tenemos este término independiente, así que siempre va a quedar así. Lo pondremos aquí. El 1 con el 0, el 2 con el 0, y se forman como dos parábolas, pero en sí no son parábolas. Y el 3 con el más 40. Ahora tenemos que hacer la gráfica. Vamos a unir los puntos, pero como sabemos que esta es una ecuación de grado 4, nos va a dar una forma de W, y así en esa forma uniremos los puntos. Bueno, así aproximadamente nos quedaría la gráfica, y como es una función de grado 4 que es semejante a la parábola, estos siguen, no hay un valor determinado y van a seguir siempre como las parábolas. Entonces podríamos decir que el intervalo es de 0, incluyéndolo porque toca el 0 aquí, coma, más infinito. Y así quedaría el intervalo de nuestra primera gráfica de su contradominio. Entonces pasaremos a la segunda gráfica. Este tiene como función x a la cuarta menos 2. También aplicaríamos la tabla, tendríamos que tabular y sustituir. Por ejemplo, menos 2 a la cuarta es a 16 positivo, ya que siempre va a ser así. 16 positivo menos 2 es a 14. 1 a la cuarta pues es 1 menos 2 a menos 1. Y 0 a la cuarta es 0 menos 2 a menos 2. Nos daría el mismo resultado con estos números, ya que son positivos y nos van a dar positivos o negativos. Entonces ya tenemos los valores aquí y simplemente es de sustituir. Empezamos con el 0, que es menos 2, el menos 1, que es a menos 1 también, el 1, que es a menos 1, el 2, que es a 14, y el menos 2, que es a 14 también. Ya aquí uniríamos los puntos y nos quedaría como un tipo de parábola, pero este tipo de parábola es diferente, ya que tiene una abertura más pequeña y es más curviada en el origen.
Así nos quedaría la gráfica y ya podríamos deducir que su contradominio es menos 2, incluyéndolo, coma, más infinito. Así que el contradominio puede decir que desde el origen o desde el punto mínimo de este hacia donde se extienda la gráfica. O sea, si mi punto mínimo es este, que es menos 2, siempre irá el contradominio hacia donde se extienda la gráfica, menos 2. Si mi gráfica es cóncava hacia arriba, va a ser menos 2, más infinito. Si mi gráfica es negativa, va a ser menos 2, más menos infinito. Y así, eso sería todo por el contradominio. Hasta la próxima.